Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Twitch confirma la filtración de 125 GB de datos, incluyendo pagos a streamers desde 2019. Así como lo oyes, a través de 4chan se ha publicado un enlace con un archivo de torrent de 125 GB con la totalidad de Twitch, desde clientes, servicios y propiedades de la empresa. En el archivo se puede ver el ID de cada streamer y los ingresos generados por publicidad, suscripciones y otra información. Además, también parece que se han filtrado las contraseñas, pero estas están cifradas. Por si fuera poco, de acuerdo al usuario, esta es solo la primera parte. Habrá que estar atentos. La copia de TikTok va cogiendo fuerza en YouTube. Pues sí, el servicio de vídeos cortos YouTube Shorts está disponible en España desde julio. Pues bien, parece que están funcionando de maravilla, como se puede ver con el crecimiento de muchos canales. Y es que YouTube está convencida de que mientras siga creciendo YouTube Shorts, habrá más personas participando y pasando tiempo en la plataforma. Y por eso, YouTube está dispuesto a promocionar el servicio todo lo que pueda. Su último movimiento estratégico es ofrecer estos vídeos cortos en las búsquedas de Google. Además, han creado el fondo de YouTube Shorts, que es un fondo de $100 millones, cuyo objetivo es premiar el esfuerzo de los usuarios que cuelgan shorts y que elaboran cortos originales y creativos para entretener a la comunidad de YouTube. ¿Y a ti, te gustan los YouTube Shorts? YouTube se despide de su vídeo resumen anual. Y es que tras varias ediciones con un inmenso número de dislikes, y después de que el año pasado no saliera el vídeo, YouTube anunció que el famoso rewind no se hará más. Pero a pesar de los constantes comentarios negativos de los vídeos, la plataforma asegura que esta no es la razón de la cancelación, sino que la plataforma se ha vuelto tan grande que es imposible encapsular su inmensidad y diversidad en un vídeo recopilatorio de solo unos minutos de duración. Por cierto, el vídeo recopilatorio de 2018 tiene el récord de ser el vídeo con más dislikes de todo YouTube. El BGP y las DNS son las culpables de la caída de las redes sociales. El pasado lunes vimos el fin de la civilización, pues pasamos más de 6 horas sin WhatsApp, Instagram y Facebook. Pues bien, esta caída tiene su origen en el Border Gateway Protocol, o BGP, un protocolo de enrutamiento necesario para que nuestros ordenadores encuentren páginas web en Internet. Los BGP son una parte fundamental de la red de redes de la que está compuesta Internet. Como red, Internet necesita de varias maneras de comunicarse entre sus distintas partes, y ahí juegan un papel importantísimo tanto las direcciones IP como las DNS, como también los BGP. En resumidas cuentas, estas direcciones sirven como un mapa en Internet, y justo ese día Facebook cambió sus BGP y así que nadie podía encontrarlos online. Así que no hay que preocuparse de que fuera un ciberataque, no. Solo fue un gran error de Facebook. Instagram fusiona dos de sus contenidos más populares. Durante mucho tiempo ha habido dos tipos de vídeos en la plataforma, los de IGTV y los que llegan a través de nuestro feed. Y pues parece que por fin se dieron cuenta de que eso no tenía mucho sentido. Y de esta manera la plataforma juntará todos sus vídeos que serán organizados a través de un menú. Pero, ¿cómo se verá esta nueva pestaña en Instagram? Pues aún eso habrá que verlo. Los likes se acercan a las stories de Instagram y ya empiezan sus pruebas. A pesar de que hay muchas opciones para interactuar con una historia de Instagram, la plataforma quiere seguir dándonos opciones y ahora podría agregar la opción de los likes para este formato. Y no sería la primera vez que Instagram hace este experimento, pues en noviembre del año pasado también hubo un intento sin mucho éxito. Aunque claro, esta decisión genera una pregunta: ¿a dónde se dirige la compañía con esto? Recordemos que la plataforma ya ofrece la opción de restringir los likes en las publicaciones del feed para evitar la presión social. Mark Zuckerberg niega que Facebook haga daño a los menores de edad adrede. Y es que Frances Haugen, quien durante 2 años fue jefa de producto de la compañía, ha afirmado que tanto Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia. Y declaró todo esto frente al Senado de los Estados Unidos, mostrando un archivo de investigaciones internas de la compañía donde acusaban a Facebook de priorizar sus propios beneficios sobre la seguridad pública. Y además que eran conscientes de todo ello, de todo lo que causaban. Esta mujer tachó a la compañía de un comportamiento abusivo ante sus usuarios, a lo que Zuckerberg respondió a través de un comunicado oficial asegurando que es totalmente falso. Y ya veremos en un futuro qué pasará con esta información tan fuerte.
Instagram y Facebook Messenger permiten crear chats comunes. Como lo escuchas, en este experimento transmedia, los usuarios podrían usar ambas aplicaciones para chatear indistintamente por el mismo chat. Pero ojo, esto no implica que las cuentas dejen de funcionar de manera independiente. Solo tendría esta nueva función que uniría ambas aplicaciones en un mismo espacio. Y quizás podríamos ver la integración de WhatsApp en un futuro. Algo que no a todo el mundo le gustaría. ByteDance, la dueña de TikTok, prepara una plataforma para competir con Alibaba y Amazon. La empresa china está lanzando una plataforma de compras internacional que podría lanzarse como una aplicación independiente o incluso integrarse en TikTok. En principio, la oferta se centrará probablemente en la venta de productos fabricados en China a compradores de otros países. Y es que ByteDance busca trabajadores, y algunas de las descripciones de puestos de trabajo indican que ByteDance planea incorporar a vendedores independientes a una plataforma que podría ser similar a AliExpress. Como os hemos contado aquí, ByteDance ya ha comenzado a desplegar algunas características de comercio electrónico en el propio TikTok, incluyendo una integración de Shopify que permite a las empresas añadir una pestaña de compras a sus perfiles. Y como sabes, Facebook también lanzó una función similar el año pasado. Twitter piensa reducir el odio y avisará cuando entres a una conversación polémica. En un esfuerzo para acabar con el discurso de odio, Twitter planea implementar medidas. Y por ello pone a prueba Heads Up, avisos que llaman a comunicarse con más respeto y evitar las conversaciones intensas. Así, cada vez que un tuitero entre en un hilo o conversación donde hay cierta tensión o polémica, aparecerá un mensaje alertando de este peligro. El aviso incluye algunos consejos que apelan a la paz y el respeto entre las personas, como por ejemplo, cuidemos el uno del otro o descubrir nuevas perspectivas puede fortalecer la suya. Las búsquedas de Google serán más visuales y con más contexto. Los cambios avecinan un futuro mucho más sofisticado para el motor de búsqueda. Ahora, todo será más completo en Google y por ello prepara el lanzamiento de cosas que debes saber, en las que podrás indagar distintos subtemas con una sola búsqueda. Además, las búsquedas serán más visuales con la ayuda de Google Lens. Y también gracias al Machine Learning y la inteligencia artificial se podría hacer búsquedas mucho más completas usando solo imágenes. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. La semana que viene más, así que suscríbete. Te recomiendo que veas este vídeo, igual que también mis otros dos canales, porque seguro que te molan. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.